¿Cómo están mi hermosa gente de este hermoso canal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Tony JM20 y estamos con un nuevo video para el canal, cracks. ¿Acaso no lo viste venir? Esta vez mi hermosa gente vamos a explicar sobre el nuevo evento que ya saben sobre la colaboración de Godzilla en The Ants. Hoy vamos a ver más o menos las cosas que tú debes hacer para poder aprovechar al máximo el evento y poder sacar las cosas importantes que son para los jugadores free to play. Obviamente si eres un jugador pay to win puedes sacarte a Godzilla, pero eso sí, este insecto que según el juego lo denomina insecto a Godzilla, pues está muy cheto y hoy lo vamos a ver. Si eres nuevo en el canal no te olvides suscribirte, dejar tu hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo video. Así que sin más que decirles, mi hermosísima gente, vamos con el videito, vamos para allá. Perfecto familia, estamos dentro del hormiguero. Y antes de empezar, básicamente, todo se resume en un solo evento. ¿Listo? Todo es resumible en un solo evento, solo que en esta vez añadieron tantas cosas, pero todo va ligado a un solo evento. ¿Listo? ¿A qué me refiero con evento? Ustedes saben que en la mayoría de servidores salió el evento que dice vienen los monstruos. Esta es la colaboración que hizo The Ants con Godzilla. Y sobre todo traen un nuevo insecto que según el juego es un insecto Godzilla, pero bueno, allá The Ants, ¿no? Entonces vamos al evento. Dentro del evento, gentita, esto es un evento de colaboración con todo el servidor. Perfecto. Todo el servidor debe cumplir diferentes misiones. ¿Y cuáles son esas misiones? Son estas de acá. Por ejemplo, la primera misión es iniciar sesión diariamente. Primer punto. Segundo, tienes que hacer una agrupación a un lagarto y si estás en la isla tienes que hacer un gecko. Punto. Y luego hacer 50, 100, 200, 300, 400 puntos de salario. ¿Y esto a qué se refiere con el salario? Son estos puntos que acá debes acumular dentro de las misiones diarias que tú debes hacer. Tienes que acumular un total de 400, más o menos por aquí estarías llegando y ya estarías completando las misiones diarias que necesitas para completar en el evento. Nada más es lo único que debes hacer. Haciendo todas estas misiones, básicamente lo que vas a hacer es conseguir, obviamente, como decirles, fragmento de meteorito. Y estos fragmentos de meteorito te ayudan a ti para seguir aumentando el porcentaje de completar el cuadrito que estamos viendo a continuación. Por ejemplo, en mi servidor, como ya más o menos se están poniendo activos y esas cosas, ya alcanzamos a completar la primera conchita que vemos aquí. Ya está brillando y ya la podemos reclamar. Perfecto. Entonces nosotros necesitamos estos fragmentos que van a ver a continuación, aquí abajito. Miren, estos fragmentos que dice contribuye con fragmento de meteorito. Por ejemplo, yo tengo 80 y lo que voy a hacer es contribuir. Mira, tú vas contribuyendo y lo que vas a hacer es aumentar el porcentaje de apertura de podríamos decir, puzzle, más o menos, que se va desbloqueando cuadro por cuadro. Esto va a depender muchísimo de la activación de todo el servidor. Si tu servidor es muy activo y cumplen las misiones, pues mucho más rápido van a poder conseguir esto. Este evento, gente, bueno, miren, con 80 completé 800 puntos. El máximo que puedes, obviamente, aportar por jugador. Es lo que puedes aportar máximo. Y acá vamos a ver el siguiente punto, ¿listo? No voy a reclamar esto porque yo les voy a explicar qué es lo que viene en este, podríamos decir, cofrecito de conchita. Para que veamos que nosotros podemos intercambiar por lo que viene ahí dentro. Perfecto. Todo va ligado a este evento que les digo. Este evento está disponible durante 30 días. Ahorita más o menos ya dice 28 días. Pero este evento dura un total de casi un mes, básicamente. Son 30 días. Durante esos 30 días se van a ir desbloqueando capítulos. El primero estamos en el capítulo de Radon. Luego vamos al de Godzilla y luego al del Rey Ghidorah y Mothra, que es el último capítulo. Esto se irá desbloqueando poco a poco. Pero lo importante es que comprendamos que ahorita estamos en el primer capítulo de Radon. Muy bien, ahora vamos al otro evento que va ligado a esto. Es el de Marea Baja. Por ejemplo, dentro de Marea Baja, este sí es un evento pay to win. Ya saben cómo hacer este evento. Es básicamente completar igualmente misiones diarias. Alcanzas igualmente los niveles 50, 100, 200, 300, 400. Y también puedes comprar con diamantes corales para que puedas más o menos conseguir buenas, podríamos decir buenas recompensas. Ya que haciendo bien este evento puedes sacarte hasta un insecto de 3 estrellas, es lo máximo que puedes sacar. Pero de ahí, siendo pay to win, puedes sacarte al nuevo insecto que según el juego se llama insecto. Que es uno de los que más me ha sorprendido porque este tiene dentro de sus habilidades, para que ustedes chequen,
tiene, si no me equivoco, el porcentaje de daño de habilidad que proporciona a las arqueras es de un 80%, es una barbaridad. Avispón sigue siendo bueno porque es universal, ese es el plus que tiene, ya que Godzilla solo sirve para una clase. Y aquí más o menos lo que se está pronosticando, podríamos decirlo así, es que primero, en los capítulos que estamos viendo a continuación, primero salga el evento de Godzilla, que te ofrezcan a Godzilla sacarlo, luego va a venir otro evento donde ofrezcan otro monstruo, o digamos otro insecto, y luego en total, creo que en total son 3, ¿listo? Por lo general debe haber concordancia, porque si solo añaden un tipo de insecto solo para arqueras, créanmelo gente, que se desbalancea mucho el juego. Y sí o sí, para la empresa creo que es más favorable de que se mantenga estable el meta y que añadan otros 2 tipos para transportadoras y guardianas, es mi opinión. De ahí, además de esto, Godzilla tiene una habilidad muy cheta, gente. Esto es de las más chetas que he visto, porque miren esta descripción. Si ustedes se la ponen a analizar, no les voy a explicar de qué trata, ya con solo leerlo te lo puedes dar cuenta. Ya hasta en un directo lo mencioné, este insecto va a ser uno de los más brutales. Luego pues puedes sacarte un skin también, que son legendarias, pero esta skin la veo un poco mala, no me la sacaría, a menos que te sobre el dinero y lo sacas. De ahí este es para transportadoras y lo que usualmente podemos sacar aparte de eso. Muy bien, luego de eso viene el beneficio de monstruo o beneficios de monstruos. Esto de aquí, gente, como estamos en el primer capítulo, nos dice que la apertura del espacio-tiempo se ha abierto. 3 rocas han caído del cielo y un olor a peligro. Prepárate para todo inmediatamente. Listo, es el primer capítulo con la descripción que nos dice. Dice que han caído 3 meteoritos. Si ustedes se fijan dentro de su servidor, van a encontrar 3 meteoritos, ¿listo? En el cual en uno están diferentes, podríamos decir, monstruos de la saga de Godzilla, que muchos ya sabrán cuáles monstruos son. Y obviamente de eso trata la colaboración, ¿vale? Por eso es que mi predicción es que salgan 3 tipos de monstruos. Ya está Godzilla, faltan otros 2. Perfecto, aquí vamos a los beneficios. Dentro de los beneficios nosotros vamos a poder obtener puntos de colaboración disponibles. Estos puntos de colaboración nosotros los vamos a conseguir mientras aportemos puntos de contribución. Cuando tú más o menos vas contribuyendo aquí y aportas con los fragmentos, cada conchita te da, mira, aquí en este caso te da puntos de colaboración 10, acá puntos de colaboración 20 y aquí puntos de colaboración 40. En total vas a reclamar 70 fragmentos aquí. ¿Listo? 70 fragmentos. Además de esos 70 fragmentos, vas a poder conseguir fragmentos de esos igualmente de puntos de colaboración en las conchitas. Por ejemplo, mira, aquí me dieron puntos de colaboración 50. Si tu servidor es activo y logran llegar hasta la última conchita, pues la última te da 200 y es bastante. Eso ayuda muchísimo a poder sacarse las cosas que ofrecen en la tienda de colaboración. Por ejemplo, puedes sacarte un skin, que es moradita, igualmente es gratuita. Acá también un nuevo marco. Creo que haciéndolo bien y dependiendo los eventos que se vayan acercando poco a poco, vamos a poder sacar, yo creo que sí o sí este skin y sí o sí este marco. ¿Listo? De ahí, si es que nos sobra, podemos sacar las otras cosas ya que están disponibles aquí. Y el evento es tan largo que dura un mes. O sea, eso es lo rarito de esto. Entonces es un mes largo en el cual vamos a ver bastantes cosas por hacer. Luego vamos al tercer punto. Este tercer punto, sí, gente, es pay to win, lastimosamente. Obligatoriamente te dicen que debes sacarte el skin, el Godzilla. Y acá más o menos, más adelante, dentro de 10 días nosotros podemos conseguir esta marcha. ¿Listo? Esta marcha se ve muy god, gente. O sea, yo diría que es una de las marchas más bellas que ha sacado el juego. Realmente está god. Esta marcha de aquí sí me impresionó demasiado. Está muy god. De ahí esto se desbloquea en 10 días. Te van a dar una pequeña medalla por la colaboración que hizo The Ants con Godzilla. Y esto verifica de que tú sacaste algo dentro del juego. Y además de eso, pues solo con sacarte a Godzilla ya puedes reclamar la primera. Si te compras la skin, te puedes reclamar la segunda. Y por último, si te sacas la marcha, la tercera. O sea, sí o sí debes sacar algo del evento para aprovechar esto. Pero de ahí, de forma free to play, puedes aprovechar esta tienda de acá. Recién vamos en el primer capítulo. ¿Listo? ¿De qué es lo que se trata este evento? Porque va ligado 100% a este de aquí, que vamos a verlo durante 30 días. Van a ser largos, pero así aprovechan, gente. Luego viene el de Godzilla, porque ahorita estamos en el Radon. Así que aprovechen. Siempre cumplan las misiones. No lo veo tan complicado. Llegar hasta 400 puntos no es nada difícil, es facilísimo. Pueden aprovecharlo al máximo, así que denle con todo, mi hermosa gente. Les agradezco, mi hermosa gente, por haber llegado a esta parte del video. Ya ven, vamos viendo poquito a poquito de qué es lo que trae estos eventos.
Muchos jugadores se quejaron de que obviamente están añadiendo eventos que no tienen concordancia con el juego, porque la esencia del juego es las hormigas, ¿no es cierto? Y que vengan a añadir a Godzilla es como que algo que va fuera del contexto del juego y es como que algo no cuadra, ¿no? Es como muchos lo dicen. Bueno, yo diría que Mothra tiene más sentido porque puede ser obviamente es parte de los insectos, tiene más concordancia, pero de ahí Godzilla es como que muchos dicen que no cuadra, ¿no? Sin más que decir, hermosa gente, yo soy TonyJM20 y nos estaremos viendo hasta un próximo videito. Los quiero mucho, bye bye. El macho.